¿Qué tal? Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, doctora. Bueno, una buena noticia por un lado y otra con un tanto, si se quiere, de sabor a poco. Después de una década en la Cámara de Diputados tiene finalmente dictamen y se va a debatir en el recinto. Por otro lado, la que se había consensuado y que tenía consenso amplio no recibió el apoyo que se esperaba. Sí y no, al mismo tiempo, o sea, preferimos los que estamos en los temas legislativos, como sabemos que lleva mucho Sí, tiempo el proceso, ver el vaso medio lleno, ¿no? bien. Porque es la primera vez que llega al recinto, a la Cámara de Diputados, y la primera vez que lo tratan las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Presupuesto junto con la de Ambiente, con lo cual, más allá de que por ahí hay un sinsabor para lo que son las organizaciones más ambientalistas y las ONG Sí. que apoyaban el proyecto que obtuvo el dictamen de minoría, la realidad es que los textos y los dictámenes van a llegar al recinto y digamos, es un hito bastante importante en lo que decías vos, una década de Una discusión década. del proyecto. Ujú. Hablemos de los puntos centrales de la normativa que se podría llegar a aprobar en las próximas semanas si es que se debate en el recinto. Bien, mira, primero hay que hablar de los puntos como centrales en términos de consensos que hay entre los dos proyectos. Hablamos de la definición de humedal, Ujú. es una definición que comparten los dos proyectos, son muy similares, es una definición que fue, también se usa mucho la palabra consenso en esta discusión, esta definición fue consensuada en un taller que se realizó en el año 2016 en el Ministerio de Ambiente, junto con COFEMA, junto con parte de los mismos especialistas que promovían digamos, o apoyan el texto de minoría, con lo cual esa definición está en ambos proyectos. Y eso es importante porque delimita lo que tiene que ver con un humedal y a partir de ahí lo que tiene que ver con ordenar el territorio. Bien. El otro punto el relevante es que los dos textos tienen dos mandatos como bastante claros, que es la realización del Inventario Nacional de Humedales, los dos textos lo tienen, que es básicamente identificar a dónde están. La realidad es que los inventarios, hay distintas provincias que empezaron con procesos como de inventarios provinciales, pero bueno, el inventario como herramienta está, digamos, se institucionalizaría en una ley y es una obligación que tienen que llevar adelante las autoridades de aplicación. Ahí hay un punto, que es un punto de un poco de disenso. El proyecto de minoría pone en cabeza de la nación ese proceso y el proyecto de la mayoría pone en cabeza de las provincias con la coordinación de la autoridad nacional. Así que ese es un punto de disenso que tiene que ver más con la instrumentación. Bien. El tercer punto tiene que ver con el ordenamiento territorial. Los dos proyectos hablan de el territorio se tiene que ordenar y lo que se tiene que hacer es, una vez que vos tengas los humedales identificados, mapeados, inventariados, incluirlos en los procesos de ordenamiento territorial. Con lo cual, ahí también hay un punto de trabajo, digamos, en común en términos de puntos que abordan los dos proyectos. El otro tema, y es probablemente uno de los que mayor conflicto genera, es qué pasa entre qué se dan estos procesos, ¿no? Entre el inventario y el ordenamiento, qué pasa con las actividades que estarían siendo realizadas en espacios que podrían llegar a considerarse humedales. Y ahí es donde probablemente hay más conflicto o hay más puntos de, digamos, de espacios de discusión, ¿no? Que es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Claro. ¿Prohibimos hasta que tengamos identificados o gestionamos de alguna manera la manera de modo intermedio? Entonces ahí hay un texto que dice prohibámoslo, en realidad restringamos estas actividades hasta tanto tengamos identificados, y otros dicen no, en realidad lo que no debería hacerse es cambiar el uso del suelo. Es como es la manera de decir no hagas otras actividades las que venías haciendo hasta tanto tengamos identificados qué es lo que pasa acá. Y los dos proyectos, que me parece de las cosas más interesantes, Ujú. los dos proyectos resaltan lo que es la herramienta, que es la herramienta de gestión, que es la evaluación de impacto ambiental. Para esas cosas lo que hay que hacer es evaluar el impacto ambiental de la actividad y ver específicamente cómo esa actividad va a impactar en la gestión y en el desarrollo de los humedales. Así que eso es una de las cosas más interesantes. Y un tema, y ya con esto te dejo a la otra pregunta, pero me Bien. parece importante ponerlo de resalto, es el tema de las compensaciones. Hay un fondo, se crea un financiamiento, los dos textos prevén un fondo de financiamiento, pero en uno de los textos, digamos, el financiamiento va dirigido a lo que tiene que ver con la gestión de las provincias, y en otro de los textos se propone que una proporción de ese fondo se dirija a aquellos que son propietarios de los espacios que se consideran humedales como una especie de incentivo para lo que es la conservación. Y ahí hay un punto de diferencia, con lo cual va a ser bastante interesante ver cómo se desarrolla o cómo se termina de articular ese punto. Bien, ahora lo interesante, usted lo dijo al principio, se celebra el hecho de que tenga dictamen y se vaya a debatir en el recinto porque
allí, en esa instancia, también se pueden poner de acuerdo y modificar algunos aspectos de la normativa y quizás obtener, a partir de ese disenso que hay entre las dos normas, alcanzar un mejor proyecto. Totalmente, totalmente. Aparte, creo que es bastante importante señalar que más allá de que salieron dos dictámenes separados, los textos no, o sea, hay, digamos, diferencias que son sí críticas o que son bastante importantes, pero no son tantas y hay más coincidencias en términos estructurales. Entonces, la realidad es que hay que ver cuánta capacidad de negociación tienen los distintos legisladores como para llegar a un texto consensuado. Ayer, escuchando un poco la reunión de la comisión, algunos planteaban que, bueno, que en realidad había sido un poco la grieta la que había impedido llegar a algún tipo de consenso un poco más fuerte, pero la realidad es que hay bastante oportunidad como para llegar a un texto y que finalmente llegue a Senado. Claro. Ahora, por lo que lo escuchaba usted, la definición de ambos textos, más allá de que uno es más restrictivo con respecto a lo que se puede hacer en el interín, ¿no?, de desarrollar todos estos pasos que plantea la ley de humedales, no es prohibitivo de la actividad agrícola. Eso también hay que aclararlo. De aquí a futuro No. sí se va a poder trabajar de esa manera. Exacto. O sea, la realidad es que esto va a depender, obviamente, después de la implementación. Este es un punto con el que muchas veces se dice, no, lo que se está tratando de hacer es parar la discusión, porque el argumento que se plantea desde uno de los sectores es, lo que hay que pensar es cómo esta ley se va a implementar. Y es un punto bastante relevante en términos de que hay experiencias de otras leyes de presupuestos mínimos, por ejemplo, la de bosques nativos o la del mismo de glaciares, que han tenido, digamos, trayectorias distintas en la implementación y dificultades, con lo cual, digamos, lo que implique avanzar en discutir cómo se implementa la ley más allá de las definiciones y más allá de los principios conceptuales en los que la mayoría están de acuerdo, la realidad es que el punto de la implementación es un tema importante y por eso, para responder a tu pregunta, sí, no hay una manda prohibitiva de actividades, sino que hay una manda respecto a utilizar instrumentos que ya existen de gestión ambiental, como hablábamos, la evaluación de impacto ambiental. En algunos proyectos hablaban de la evaluación ambiental estratégica, que es un poco mirar la planificación desde otra óptica, más de arriba, con una trayectoria temporal un poco más amplia, pero lo importante es que implica, digamos, fortalecer y ponerle nombre y apellido a las cosas que se tienen que hacer en relación a los humedales. Hablando con distintas personas que trabajan en las provincias y con que trabajan en gestión ambiental, decían, bueno, más allá de que lo que termine pasando, ya que tengan una protección específica, ya es una herramienta muy importante para los que están en el territorio tratando digamos, de protegerlos. ¿Por qué? Porque en las provincias no hay, o algunos tienen leyes, pero otras no tienen leyes, y la cuestión de los humedales termina un poco siendo tangencialmente abordada por cuestiones de áreas protegidas o de recursos hídricos, claro, pero no tienen digamos, un reconocimiento explícito. Claro. Doctora, como para cerrar la nota, explicarle a la gente por qué es necesario proteger nuestros humedales. Bueno, básicamente porque son ecosistemas que son críticos porque tienen un valor en sí mismo, pero aparte tienen un valor estratégico en términos de que son los principales sumideros de carbono, porque alojan biodiversidad y porque además tienen servicios ecosistémicos que, digamos, son críticos y especialmente sensibles en el estado de evolución que tenemos nosotros en términos de la lucha contra el cambio climático. Entonces, no solamente son sumideros de carbono, sino que también alojan biodiversidad, implican servicios que muchas veces no se observan o no se pueden apreciar, como, por ejemplo, contención de inundaciones, irrigación, o sea, prestan un montón de servicios que de alguna manera podemos pensar de infraestructura, que si los tuviéramos que traducir en obras de infraestructura estaríamos hablando de millones de dólares. Con lo cual, digamos, hay una cuestión moral, hay una cuestión de generaciones futuras, pero también hay una cuestión estratégica de visibilizar y proteger esos servicios ecosistémicos que prestan. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, a ustedes. Que tengan un buen día. Hablábamos con la doctora Victoria Arias Maíquez, investigadora de recursos naturales de Fundar, también especialista en Derecho Ambiental.